Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham y yo les voy a hablar sobre el sistema motor. ¿Qué es el sistema motor? El sistema motor es aquella parte del sistema nervioso central que se encarga del movimiento. Este se caracteriza por recibir información sensorial, es decir, información que este sistema necesita para planificar y ejecutar el movimiento. Este sistema está organizado de manera jerárquica, o sea que está compuesto por varias partes relacionadas entre sí. Los tres niveles principales de esta jerarquía son médula espinal, tronco encefálico, corteza cerebral. Médula espinal. La médula espinal es el nivel inferior de nuestra jerarquía y en ella convergen o llegan las órdenes emitidas por la corteza cerebral y el tronco encefálico. Tronco encefálico. Representa el nivel intermedio de la jerarquía y en este existen diferentes núcleos que originan las vías descendentes hacia la médula espinal. Corteza cerebral. La corteza cerebral representa el nivel superior de la jerarquía y en él existen las áreas motoras. También cabe mencionar que existen dos subsistemas dentro de esta jerarquía, los cuales son el cerebelo, el cual se encarga de corregir el movimiento comparando las órdenes emitidas por el tronco encefálico y la corteza cerebral para así comprobar que el movimiento realmente es el correcto. Ganglios basales. Estos son muy importantes en el estudio de enfermedades como Parkinson y Huntington, ya que una alteración en esa área puede presentar la aparición de dichas enfermedades. También nuestro sistema puede realizar tres tipos de movimientos, los cuales son movimiento voluntario. El movimiento voluntario es todo aquel movimiento que está dirigido con un propósito en específico o un propósito determinado. Este ocurre en la corteza cerebral. Y un ejemplo de esto es el tocar el piano, sentarse, leer, todo ese tipo de cosas es el movimiento voluntario. Luego tenemos las respuestas reflejas. Las respuestas reflejas son todas aquellas respuestas rápidas involuntarias producidas por un estímulo. Un ejemplo de esto es cuando tocas algo que está muy caliente o cuando algo te pica y automáticamente te rascas. Este ocurre o es producido en la médula espinal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los patrones motores rítmicos. Estos son un conjunto de los dos anteriores, o sea, de los movimientos voluntarios y los reflejos. Cabe mencionar que estos se caracterizan porque el inicio y el final del movimiento es como el movimiento voluntario, pero conforme va iniciando y se va repitiendo el movimiento se empieza a convertir en un movimiento estereotipado o en una especie de reflejo. Bueno, esto sería todo de mi parte y a continuación los dejo con mis compañeros. Yo les voy a hablar sobre los componentes de la fibra muscular y de la sarcómera. La fibra muscular está compuesta por dos miofilamentos, el grueso, que sería la miosina, y el delgado, que sería la actina. Aquí tenemos en rojito la miosina y en azul la actina, que en presencia de los cationes de calcio van a generar la contracción muscular mediante estímulos eléctricos o químicos. A su vez, a razón de cientos de estos miofilamentos se van a formar lo que viene a ser la miofibrilla. Aquí tenemos un músculo y esto que se ve aquí, estos tubitos, vienen a ser las miofibrillas. Estas miofibrillas a su vez van a estar rodeadas de el retículo sarcoplásmico, que lo podemos ver ilustrado aquí en color azul. En este caso el morado sería la miosina, el rojo la actina y esto sería una miofibrilla. Esta miofibrilla estaría rodeada a su vez del retículo sarcoplásmico. Va a servir como un almacén de calcio para la posterior contracción muscular. Estos a su vez, estos retículos sarcoplásmicos, que es lo que rodea a la miofibrilla, van a estar conectados a otra miofibrilla mediante otro retículo sarcoplásmico mediante los túbulos transversales o túbulos T, que aquí lo podemos ver en color amarillo. Estos túbulos T son una extensión del sarcolema. El sarcolema viene a ser, aquí tenemos un músculo, hueso,
tendón, tenemos la miofibrilla, los fascículos de miofibrilla, y el músculo en sí va a tener una capa, la cual va a ser esta sarcolema, el cual en su parte más externa se va a fusionar con el tendón, y este tendón a su vez se va a insertar en el hueso. Ahora les voy a hablar sobre los componentes de la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional que se va a encargar de la contracción muscular de la miofibrilla. La miofibrilla está dividida en segmentos y estos segmentos van a ser las sarcómeras. Aquí tenemos una miofibrilla y este es el segmento que viene a corresponder a la sarcómera, el cual va a ser comprendido entre dos discos Z o línea Z también se le llama, y aquí lo vamos a ver más ilustrado. Aquí tenemos una imagen de una miofibrilla. La parte negra o oscura va a ser la miosina y las partes claras la actina. Los discos Z son estas divisiones de color negro y bueno, tenemos aquí una ilustración de la miosina, que es la color rojo, con la actina, que es la de azul, que en presencia de calcio van a llevar a la contracción muscular. Las partes de la sarcómera van a ser la banda A que corresponde a la zona oscura, las bandas I que van a corresponder a las zonas blancas, y eso sería todo. Por mi parte les voy a comentar qué son los músculos agonistas y qué son los músculos antagonistas, así como en un segundo momento voy a explicar qué son los propioceptores y cómo se clasifican. Muy bien, los músculos agonistas son los que se contraen y producen el movimiento, mientras que los antagonistas son los músculos que se relajan y frenan de alguna manera el movimiento. En este sentido es importante señalar que estos dos músculos, los agonistas y los antagonistas, trabajan de manera conjunta y ambos producen el movimiento. Un ejemplo muy sencillo es cuando yo tomo una liga y por medio de esta liga flexiono mi pierna hacia mi pecho. En este sentido, ustedes pueden darse cuenta de cómo los hombros fungen como músculos agonistas culpables de producir el movimiento, mientras que el torso funge como músculos antagonistas, es decir, frena el movimiento. Otro ejemplo muy sencillo es por medio de este esquema. Yo tomo mi brazo y hago esta acción. En este sentido, los bíceps, que es la parte del músculo que se encuentra localizada aquí, fungen como agonistas, mientras que los tríceps, que es esta parte, fungen como antagonistas, es decir, frenan el movimiento. Por otra parte, los propioceptores son los que participan en el movimiento y tienen como función primordial regular la información motora. Participan en la autorregulación y en la postura del movimiento. Se dividen en dos tipos. Por su parte, los propioceptores musculares y los propioceptores sinestésicos. Los propioceptores musculares son los mecanoceptores que informan la longitud y tensión del músculo y señalan la calidad y cantidad de masa muscular. En este sentido, funcionan gracias a receptáculos o receptores musculares, mientras que los sinestésicos proporcionan información de la posición relativa a las partes corporales. Es importante señalar en este sentido dos cosas: los usos y los receptores Golgi. Este sería un esquema de lo que es un uso muscular. Aquí en esta parte se ejemplifica que son fibrillas musculares que envían información directamente al cerebro. Estas funcionan gracias a la codificación que realizan de la posición y del movimiento muscular
y estas la transmiten directamente al cerebro, mientras que la recepción Golgi son tendones que presentan receptáculos sensibles a la fuerza ejercida por el músculo, por supuesto. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Karen Ramírez y yo les voy a hablar sobre el arco reflejo. En este caso, el arco reflejo cobra vital importancia, ya que está ligado el sistema nervioso y la parte motora del cuerpo. Entendemos que esta parte del arco reflejo lo que va a hacer es proteger al organismo al tener una respuesta involuntaria a cierto estímulo. Estos estímulos están finalmente dados por pues prácticamente los 5 sentidos, o bueno, en este caso los órganos más receptores, que serían por ejemplo los ojos, la nariz, la boca, el oído y la piel. Al final del día, bueno, el arco reflejo funciona ya que hay una estructura que empieza con un receptor, es decir, las neuronas sensitivas se encargan de llevar la información a la médula espinal. La médula espinal procesa, es receptora y además envía esta información. ¿Cómo la envía? La envía a los nervios, en este caso prácticamente al nervio eferente, que va a ser el que nos va a transmitir la información directamente al órgano que se va a mover, ejecutando el movimiento o secretando las sustancias. En este caso, como ejemplos de arco reflejo, tenemos como protección del organismo, por ejemplo, la piel de gallina. La piel de gallina tiene que ver directamente con un estímulo, por ejemplo, de frío. Entonces, esta parte de la piel se empieza a enchinar, pero es parte de una sensación que se envió directamente a la médula espinal y que se ejecutó de inmediato en la piel. También tenemos otro ejemplo que sería atrapar un objeto, es decir, nuestra vista envía un estímulo directamente para que movamos un músculo y logremos cachar dicho objeto. Al final el arco reflejo funciona como esta parte de protección del organismo para que, bueno, si nos esperáramos hasta que el estímulo llegara al cerebro, lo procesara y al final llegara a la parte que queremos mover o a la glándula que necesita secretar alguna sustancia, pues bueno, nuestra respuesta a los estímulos no sería la ideal. Es prácticamente entonces una protección del organismo y siempre va a ser involuntario. Finalmente, para acotar toda la información, tenemos que todos estos reflejos pues van a estar condicionados a partir de las sensaciones que tenemos con respecto al sistema nervioso y a las respuestas involuntarias a ciertos estímulos. La vía piramidal se encarga de los movimientos voluntarios. Este inicia en la corteza motora primaria o correspondiente al área 4 de Brodmann, en la cual contiene el homúnculo motor que se encarga de los movimientos voluntarios. Cabe resaltar que en esta vía piramidal se conectan otras áreas del cerebro que igual desencadenan movimientos, como tal podría ser el área 6 de Brodmann, que se encarga de los movimientos oculares. ¿Y cómo ocurre esto? Como ya se mencionó anteriormente, en el área 4 de Brodmann se origina una reacción que envía un axón y este va a viajar a través de toda la vía, pasando primero por el mencéfalo. Ahí se alcanza a apreciar en el rojo. Después de pasar por ahí, va a llegar su camino hasta llegar a la médula oblongada. Se alcanza a apreciar la médula oblongada y finalmente llegará al triángulo piramidal, donde hará una serie de reacciones cruzadas como directas que desencadenarán en la médula espinal, llegando a las neuronas motoras de la médula espinal, y estas, como lo mencioné, van a llegar hacia los músculos, los huesos, las articulaciones y haciendo los movimientos. Las vías extrapiramidales, por el contrario, no pasan por la vía piramidal, son externas a Estas originan movimientos involuntarios, como puede ser mantener el reflejo al alzar un pie, el que es el equilibrio, el tono muscular, bueno, entre muchas otras opciones indirectas a las decisiones que nosotros tomemos. Pero de esto podemos destacar que contiene en el nivel cerebral el núcleo estriado, el núcleo rojo, el núcleo
palo estriado, núcleo de la zona inserta, etc. La piramidal puede presentar lesiones, estas se denominan como síndromes y puede ocurrir en su nivel superior como en su nivel inferior. En el nivel superior se caracteriza o podemos observar un aumento anormal en el tono muscular, déficit motor, espasticidad, etc. En las lesiones de nivel inferior podemos caracterizar parálisis, disminución del tono muscular, pérdida o disminución de los reflejos o ausencia de estos, entre algunas otras.